Bueno, voy a, voy a mencionar algunas palabras de corrido, a ver si me están escuchando bien. ¿Se me escucha bien? Sí, profe. Sí. 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 Bueno, les pido que me interrumpan, por favor, si empiezan a escuchar entrecortado o hay algún problema, ¿sí? Entonces les decía, nosotros tenemos que conocer también de qué manera, cuando el recurso humano está dentro de la organización, podemos trabajar con él, ¿sí? Para ir mejorando todo lo que refiere, naturalmente, a sus competencias, sus habilidades, sus destrezas, sus conocimientos, y naturalmente lo que puede hacer dentro de la organización, lo que puede dar como es a la misma, ¿sí? Entonces vamos a analizar qué es la inducción. Y la inducción se va a referir naturalmente a aquella acción en la cual lo vamos a entrenar, ¿sí? al recurso humano que ingresa a la organización para que pueda desarrollar una tarea efectivamente, ¿sí? Vamos a ver cuáles son las etapas de la inducción, qué tipos de inducción tenemos, cómo se lleva adelante el proceso, los planes para que podamos establecer una correcta inducción, ¿sí? Y cómo podemos transferir experiencias laborales hacia el mismo. Esto probablemente alguno de ustedes pueda dar seguramente alguna pequeña o breve experiencia. Tiene lugar cuando yo ingreso a la organización y existe un plan para que alguien me acompañe en mi proceso de entender la tarea o el tipo de actividad que estoy por realizar, ¿sí? Ejemplo, supónganse que yo entro a trabajar en esta ferretería como vendedor, ¿está? Seguramente o probablemente yo no haya tenido experiencia previa en ser vendedor de otra ferretería. Yo probablemente haya sido vendedor, pero de una heladería y de una, lo estoy viendo ahí a Fernando, con la marca que tiene detrás de su espalda, ¿sí? Y yo estuve vendiendo zapatos, carteras, ropa, nada que ver con lo que se vende en una ferretería. Pero como me eligieron por mi calidad de vendedor, por mi capacidad para establecer buen trato con el cliente, etcétera, etcétera, bueno, por ese motivo terminé siendo elegido por la organización. Ahora, ¿qué pasa? Conozco de tornillos, conozco de tuercas, conozco de taladros, conozco de distintos tipos de herramientas y accesorios para la construcción, por ejemplo, y es muy probable que no. Entonces, voy a necesitar que alguien de la organización me vaya poniendo en conocimiento y en contexto acerca de todo lo que la organización, en este caso, vende, ¿sí? Entonces, a eso se refiere la inducción, a todo ese conjunto de actividades que tienen que ver con ponerlo en conocimiento, ¿sí? A ese nuevo recurso humano, de lo que hace a las tareas que allí se llevan adelante dentro tanto de su puesto como de la organización en general. Esto no tiene que ver estrictamente con la tarea que va a hacer la persona en el puesto de trabajo, en parte sí, pero también va a tener que ver con que le van este, a introducir conocimientos, por supuesto, sobre lo que refiere a la organización en general, su historia, su cultura, las tradiciones de la organización, eh, las relaciones con sus superiores, con sus compañeros de trabajo, colegas, con los subordinados en el caso de que los tengan, ¿sí? Entonces, todas estas tareas refieren a la inducción. El proceso de capacitación, cómo se lleva adelante, cómo se diagnostica la capacitación, cómo decimos que una persona necesita capacitación. Eso también es lo que vamos a desarrollar. Cómo se detectan los distintos tipos de necesidades de capacitación en una organización. Cómo se la define, cómo se materializa ese diagnóstico de las necesidades que se encontraron dentro de la organización. ¿Está? En cuanto a capacitación estrictamente. ¿Cómo se lleva adelante la acción de la capacitación? ¿Cómo se la ejecuta? ¿Cómo se evalúa si ese recurso humano efectivamente, por esa actividad de capacitación por la que transitó, efectivamente adquirió los conocimientos que esperábamos que adquiera? ¿Está? ¿Y cómo se analiza todo esto con el paso del tiempo? ¿Sí? Esto es lo que vamos a desarrollar aquí en este punto número 3. Y en el número 4 vamos a hablar de, bueno, una vez que estoy dentro de la organización, ¿qué puede pasar conmigo? ¿De qué manera yo puedo ascender dentro de la organización? ¿Cuál es el siguiente escalón que yo puedo
transitar dentro de esta organización. Soy vendedor. ¿Quién está arriba de mí, arriba mío? ¿Sí? ¿Quién es mi superior jerárquico? Un supervisor, por ejemplo. Bueno, ¿de qué manera yo puedo llegar a ser supervisor, ¿sí?, de todos los vendedores? ¿Quién está por encima del supervisor? Un gerente, el gerente de ventas. Bueno, supongamos que el supervisor de salón es el que está por encima del vendedor y por encima del supervisor de ventas está el gerente de ventas. Bueno, ¿puedo llegar yo a ser gerente de ventas de la organización? ¿Quién está por encima del gerente de ventas? Y el gerente general de la empresa. ¿Puedo llegar a ser gerente general de la empresa? ¿Cuáles son los escalones que tendré que ir transitando? ¿Puedo, conforme mis conocimientos, mis habilidades, mi idoneidad, mi experiencia, transitar, ¿sí?, toda esa carrera? ¿Qué tengo que hacer? ¿De qué manera puedo transitar todo ese camino? ¿Está? A eso nos vamos a referir cuando hablemos de carrera profesional, de los programas de desarrollo dentro de una organización. ¿Está? Porque no es solamente que tengo que esperar que el superior jerárquico mío se jubile, renuncie, fallezca o ocurra cualquier otra situación que deje el puesto vacante. ¿Está? En cualquier momento puede suceder que un superior diga, mira, en función a lo que vemos de las habilidades que tiene fulano, ¿está?, creemos más conveniente que va a ser él el que pueda desarrollar tareas en este puesto, ¿sí? Porque esta persona que hoy está no puede cumplir los objetivos que se esperan para ese puesto, ¿sí? O para ese sector o para esa área de la organización. ¿Esto se comprendió, se entendió más o menos? ¿Quedó más o menos claro? Ya que hablamos en Sí, estos profe. Sí, profe. Sí. Sí, profe. Sí, profe. paréntesis, ¿no se escuchó entrecortado ahora en este breve tiempo? No, No. profe. No, profe. ¿Qué significa evaluar el desempeño de un recurso humano? ¿Qué tan bien está haciendo el trabajo alguien? ¿Cómo sabemos si alguien está haciendo bien su trabajo? ¿Con qué herramientas? Bueno, con la evaluación de desempeño. ¿Cuál es su propósito? ¿Cuáles son los factores que inciden en la evaluación de desempeño? ¿Quién es el responsable de la evaluación de desempeño? ¿Con qué frecuencia tenemos que aplicar evaluación de desempeño en una organización? ¿Qué tipo de beneficios trae? ¿Y qué tipo de inconvenientes también trae la evaluación de desempeño? Un concepto que hasta incluso es resistido en muchas organizaciones. ¿Por qué? Porque no es un concepto que muchas veces se lo aplique de manera correcta. Sobre esto también vamos a hacer una pequeña actividad. Y ustedes van a tener que sugerir, bueno, para este puesto de trabajo, ¿qué tipo de evaluación de desempeño será conveniente aplicar? ¿Y por qué? Ustedes van a tener que no solamente hacer una propuesta, sino también justificar por qué esa propuesta es la conveniente para ese puesto. Y si hablamos del puesto de nivel superior, ¿vamos a aplicar la misma evaluación de desempeño? ¿O vamos a tener que aplicar otra herramienta, otra metodología? O tal vez la misma herramienta o la misma metodología, pero con otro enfoque, ¿sí? ¿Vamos a estar evaluando lo mismo para el vendedor de salón que para el supervisor de salón? ¿Qué es lo que le vamos a pedir a uno y qué le vamos a pedir a otro? ¿Sí? Esto es un poco lo que vamos a tratar en este primer punto. Vamos a ver cómo se lleva adelante el proceso de la evaluación de desempeño, cuáles son sus distintas etapas, de qué manera la misma se produce, ¿sí? ¿Qué tipo de métodos hay para evaluar el desempeño? Nosotros vamos a analizar varios métodos, varias herramientas de evaluación de desempeño, incluso en una misma área vamos a encontrar más de una herramienta, esto no nos tiene que sorprender. Y esto justamente habla bien de que se ha hecho un análisis a conciencia de cuál es la mejor herramienta. No quiere decir que cuando nosotros tomamos una organización y nos dicen, mira, esta es la única herramienta de evaluación de desempeño, eso esté mal de por sí. No. Tenemos que analizar cada caso particular, ¿sí? Y en función a eso hacer la propuesta conveniente
respecto a, bueno, ¿de qué manera vamos a llevar adelante esta evaluación de desempeño? Con la evaluación de desempeño, ¿estamos tratando de saber lo que efectivamente se hace en esa área? ¿O tendremos que mirar otros aspectos que no están contemplados? ¿Sí? Muchas veces la evaluación de desempeño se ciñe estrictamente a lo cuantitativo. ¿Vendiste X cantidad de producto? No vendiste. Listo. Tu evaluación será buena, regular o mala, en función a si vendiste o no vendiste toda esa cantidad. Pero ahora, tu tarea es vender. Si yo les digo a ustedes, ¿qué evaluarían de un vendedor de salón de una ferretería? ¿Qué me responden ustedes? Y principalmente conocimiento sobre el producto que está vendiendo. Es bastante importante. Conocer lo que se vende, digamos. Ustedes seguramente habrán visto esos memes o esas imágenes graciosas que aparecen, sobre todo vinculado a este negocio, la ferretería, en donde aparecen los carteles de traiga el modelo del cosito, ¿sí? Que usted está buscando, por ejemplo, ¿sí? Ven busca el cosito ese que se le pone, es un cosito redondito que lleva en el baño, en el botón donde vos... Y uno dice, ah, lo que usted está buscando es tal elemento, ¿sí? Entonces, yo podría haber asesorado muy bien a un cliente, le podría haber ayudado a resolver su problema, su inquietud o su necesidad, hasta incluso pude haber no vendido ningún producto asociado a la necesidad que tenía ese cliente. Pero ese cliente se fue satisfecho, ¿sí? Y ese cliente que vino por algún tipo de necesidad puntual, cuando yo lo mandé a otro negocio, que es algo muy habitual que sucede, la próxima vez va a pensar y va a decir, ah, yo me voy a ir a verlo a Pedro, sin saber que a lo mejor se llama Pedro, el vendedor de tal ferretería, porque él fue el que me ayudó a saber cómo se llamaba ese artículo que yo necesitaba, ¿sí? Para mi baño, por ejemplo, ¿está? O para mi jardín o para lo que sea. Entonces, a eso nos estamos refiriendo también con saber lo cuantitativo, es decir, vendimos X cantidad de productos, vendimos por X cantidad de pesos, ¿sí? Vendimos a tantas empresas, a tantos clientes, etcétera. ¿Todo eso es importante? Sí, por supuesto que sí. Todo lo cuantitativo, todo aquello que podamos cuantificar. Pero ¿y lo cualitativo? ¿De qué manera yo evalúo si un cliente se fue satisfecho o no con la atención que le dio Pedro en el mostrador? Si no se fue enojado o si no se fue disgustado por la atención que tuvo de Pedro cuando lo atendió él mismo, ¿sí? Entonces, estos aspectos también tenemos que analizar al momento de aplicar esta herramienta, ¿sí? Bueno, ¿cómo se fijan y se definen las competencias? ¿Qué son las competencias? ¿Sí? ¿Cómo se miden las competencias? ¿Cómo yo sé si alguien es competente para hacer algo? Si yo a ustedes los pusiera a, vamos a decir una barbaridad, a coser a aquellas personas que llegan en un, ¿cómo es? En un estado ¿cómo es? De salud alterado, ¿no es cierto? Por algún tipo de accidente, a coser sus heridas. Yo los pongo ahí, les digo, bueno, a medida que van llegando los pacientes con heridas, ustedes cósanlos. ¿Qué me dirían ustedes? Yo les voy a pagar naturalmente por eso, para que ustedes cosan pacientes que llegan de la calle con accidentados. Que no estamos capacitados. Por supuesto que no. Está porque se están preparando para eso. Es más, seguramente algunos de ustedes van a ver un poquito de sangre y van a decir, Dios mío, si van a salir corriendo o les va a temblar el pulso cuando tengan que ponerle la aguja y empezar a coserle. Estoy hablando en términos prácticamente de desconocimiento, ¿sí? De cómo se repara una herida, ¿sí? En una persona. Menos yo, quien les está hablando, no tienen ni la más pálida idea de eso. ¿Pueden evaluarme por esa tarea? Y no, porque no tengo ningún conocimiento previo. ¿Está? Si tengo un conocimiento previo, naturalmente podrán decir si ese conocimiento que tengo aplicado a la realidad que me están evaluando me permite saber si yo sé efectivamente algo o me falta, ¿sí?
mayor conocimiento. ¿Está? Si me falta profundizar sobre algún aspecto, ¿sobre qué aspecto me falta profundizar concretamente? Vamos hasta acá. Más o menos se comprendió esta unidad 4, la idea por lo menos general. Sí, profe. Sí, profe. ¿Se me fue, Sí, profe. ¿Se me fue escuchando bien o se volvió a escuchar entrecortado en algún momento? Sí, se escucha bien. Bien. En lo que refiere a nuestra unidad 5, vamos a hablar de las compensaciones, entendidas las compensaciones como las retribuciones, ¿sí?, que recibe una persona por la tarea que realiza, en un puesto de trabajo. Entonces, vamos a hablar de cómo se recompensa a las personas que forman parte de la organización. ¿Qué tipos de recompensas o de compensaciones tenemos hacia quienes forman parte de la organización? Después nos vamos a meter, y aquí vamos a compartir, ¿sí?, conocimientos con la cátedra de Derecho Laboral, ¿sí?, que ustedes la van a seguramente empezar a dictar en el transcurso de esta semana también. Así que mucho de lo que ustedes van a ver en Derecho Laboral lo vamos a reforzar de algún modo en esta parte de nuestra asignatura, ¿sí? Por supuesto que vamos a tratar de darle otro enfoque, ¿está? Y vamos a tratar de ver algunos ejemplos, naturalmente, ¿está? Pero vamos a compartir allí los conceptos que van a ver ustedes en derecho laboral. Vamos a hablar de las fuentes del derecho del trabajo, vamos a hablar de nuestra ley de contrato de trabajo, la que tenemos actualmente, la 20.744, es nuestra norma madre, podríamos decir, del derecho laboral. ¿Cuáles son los diferentes tipos de contrataciones que tenemos en la actualidad? Se ha incorporado recientemente, el año pasado, para ser más precisos, allá por el mes de octubre, noviembre, la ley de teletrabajo. Seguramente la habrán escuchado, habrán tal vez oído en alguna noticia por ahí. ¿Sí? Están regulando el teletrabajo. ¿Qué es eso? Bueno, con todo lo que pasó el año pasado y que sigue sucediendo hasta el día de hoy, bueno, empezaron a producirse nuevos puestos de trabajo, empezaron a aparecer nuevos puestos de trabajo en las organizaciones, o los existentes en las organizaciones empezaron a tener que tomar otro sentido, readaptarse y demás. Entonces, bueno, naturalmente allí aparece una nueva forma de trabajo, ¿sí?, que es el teletrabajo, también conocido como home office, o el trabajo desde casa, ¿sí?, hablando en castellano. Vamos a ver qué son las remuneraciones, concretamente, cómo se definen, cómo se clasifican las remuneraciones. Vamos a ver los tipos de remuneración que tenemos. Vamos a ver qué se define y qué se entiende por conceptos remunerativos y no remunerativos, qué es uno, qué es otro. Vamos a ver algunos ejemplos, inclusive. Vamos a hablar de lo que es el salario mínimo vital y móvil, ¿sí?, y de lo que es el sueldo anual complementario, también denominado de forma popular como aguinaldo, ¿sí? Los que trabajan seguramente saben de lo que estoy hablando, porque seguramente si están registrados, por supuesto, lo reciben 2 veces por año, ¿sí?, en el mes de junio o principios de julio y en el mes de diciembre, ¿sí?, fines de diciembre. Vamos a hablar de también lo que es la jornada de trabajo, las jornadas diurnas, nocturnas e insalubres. Vamos a hablar de lo que es el descanso diario, semanal, mensual, lo que son las vacaciones anuales, lo que son las licencias especiales, los feriados y días no laborables, a qué se entiende a uno y otro, ¿sí? Vamos a hablar sintéticamente de lo que es un convenio colectivo de trabajo, ¿sí? A qué se define como convenio colectivo de trabajo. Vamos a ver que básicamente es el acuerdo establecido entre una organización o un conjunto de organizaciones o empresas y un conjunto de trabajadores, ¿sí?, el cual tiene que estar homologado naturalmente por el Ministerio de Trabajo, ¿sí?, de la Nación, que es el órgano de aplicación del derecho laboral en nuestro país. Vamos a ver qué es, cómo se conforma el legajo de un trabajador, qué tipo de documentación contiene, ¿sí?, y cómo se puede producir la extinción de la relación laboral entre un trabajador y una organización, ¿sí?
¿Más o menos se comprendió hasta acá la idea de esta unidad? Sí, ¿Sí? Sí, Sí, profe. profe. ¿Se me escuchó bien? Vuelvo a insistir con esto. sí. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Me alegro que se haya subsanado por lo menos por ahora este tema. Y como último punto, que lo vamos a estar desarrollando allá ya al finalizar, ¿sí? Nuestro año y prácticamente finalizando nuestra asignatura ya también, por supuesto, vamos a ver el último o la última unidad que tiene que ver con liderazgo y motivación, ¿sí? Vamos a hablar del proceso motivacional, de qué es la motivación, qué relaciones hay entre el comportamiento de los individuos, el comportamiento de las organizaciones y la motivación, qué elementos disparadores hay para la motivación, y también vamos a hablar sobre el liderazgo, cuáles son los componentes que tiene el liderazgo. Vamos a hablar de la relación con otros conceptos de similares características, pero no igual, naturalmente, al liderazgo, que son el poder, la autoridad, cómo se ejercen estos dentro de una organización. Vamos a hablar de los estilos y los tipos de liderazgo que existen. Vamos a hablar de la figura del líder, naturalmente, el que lleva adelante esas competencias, ¿sí?, de liderazgo. Vamos a ver qué se entiende por las habilidades que tiene un líder, ¿sí?, y cómo esto se aplica dentro de las organizaciones. ¿Está? Hasta acá este es un poco nuestro programa para que ustedes lo tengan presente, para que ustedes al menos tengan una idea de todo lo que vamos a ir desarrollando. Una vez, vuelvo a insistir, por si no quedó claro, una vez que el aula virtual esté disponible, voy a estar subiendo este documento, ¿sí?, dentro del material de las clases. Voy a estar compartiendo con ustedes lo que es ese link de Google Drive para que puedan ya acceder naturalmente al mismo, puedan ver allí toda la bibliografía. Si quieren descargarse toda esa bibliografía, lo puedan hacer, naturalmente. Si la quieren dejar allí y simplemente acceder cada vez que necesiten, lo pueden hacer sin ningún problema. ¿Qué recuerdan ustedes que hemos visto el año pasado, tanto en nuestra asignatura de Prácticas 1, como también en cualquier otra, como por ejemplo Administración, acerca de lo que son las organizaciones, más allá del concepto que está aquí? ¿Qué recuerdan ustedes que es una organización? Son grupos sociales, Ajá. grupos sociales que intentan de forma ordenada llegar a una actividad para alcanzar un objetivo común. Llegar a una actividad o ejercer una actividad para alcanzar un objetivo común. También vimos el concepto de organización, como decía el compañero, como personas y por otro lado como una estructura. Ajá. Tenemos las organizaciones formales e informales. Bien. ¿Y qué significaba eso de las personas y de la estructura? ¿Qué podían observar en esas definiciones? ¿Por qué se producían? ¿Cómo, profe? Se le entrecortó. Bien, vuelvo a repetir la pregunta. ¿Por qué creen ustedes que nace una organización? ¿Por qué puede haber un grupo de personas interesadas en que exista una organización? Porque existe una necesidad. ¿Una necesidad de ellos, de los integrantes del grupo? Porque saben que hay ciertas cosas o ciertos objetivos que no pueden alcanzarlos solos. Por lo tanto, creen que es más beneficioso trabajar en equipo. Ahí vamos por un punto muy importante que disparó Cristian. Somos conscientes como individuos que no podemos resolver todas nuestras necesidades. Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes pueden hacerse su propia vestimenta? Bien, volvimos otra vez. Perdón si alguno respondió. Les preguntaba, ¿ustedes de forma individual podrían hacerse su propia vestimenta?
Sí. ¿Sí? Bueno, acá tenemos una compañera a la Sí. cual todos le podemos pedir, entonces, que nos haga nuestras camisas, nuestras remeras, nuestros pantalones. ¿Sí? Todo eso puedes hacer sola. Bien, ahora te pregunto, ¿tal vez también podés resolver tus propios problemas de salud? ¿Cómo, profe? Pregunto, ¿también podés resolver tus propios problemas de salud? De cualquier índole. Disculpe, ¿puede volver a repetir? Sí, ningún problema. Preguntaba si ustedes... Se lo escucha cortado, profe. Bien, a ver ahí, si me están escuchando un poquito mejor. Hola, 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 hola. Sí. ¿Se escucha? ¿Se entiende? Sí, se lo escucharon. Bien. Decía si ustedes pueden resolver sus propios problemas de salud, de cualquier índole, desde un simple dolor de cabeza hasta una operación con cirugía y teniendo que utilizar bisturí y cualquier otro elemento de corte, por ejemplo. En ese caso no, profe, En ese caso porque no. no somos especialistas en esos casos. Exactamente. No, ¿Qué quiero decir con todo esto, con este pequeño y breve ejemplo? Ustedes se están formando para una disciplina, para una carrera, para un conjunto de conocimientos que van a adquirir y que después lo van a aplicar en la realidad. Una realidad que todavía no saben en el marco de qué se va a dar, ¿sí? Pero seguramente va a tener que ver con organizaciones. Entonces, ustedes están viendo y observando de que las personas en busca de satisfacer necesidades propias o ajenas, se unen, se vinculan de algún modo, y en base a ese vínculo y a esa unión, Profe, perdón, se corta mucho. ¿se corta mucho? Bueno, denme un segundito, a ver si puedo resolverlo. Sí, profe. No se escucha. Sí, se está cortando mucho. Vuelvo a probar, a ver, ahí se me está escuchando bien, se me escucha mejor. Sí, ahí se Sí. escucha. Sí, profe. Sí, profe. Aprovechemos mientras dure entonces. Les decía que en función a los conocimientos que ustedes están adquiriendo, naturalmente se van a encontrar con que van a empezar a aplicar determinadas técnicas, herramientas, conceptos que fueron adquiriéndolos a lo largo de la carrera y aquellos que naturalmente fueron incorporándolos por su propia capacidad de aprendizaje, ¿sí? Entonces, al formar un conjunto social, ¿sí?, de distintas personas, que dentro de ellas va a estar compuesto también por un tipo de estructura que se va a definir, por un determinado contexto en el que van a interactuar y que a partir de eso van a poder desarrollar determinadas actividades o van a poder desarrollar determinadas tareas. Por supuesto que todo eso lo van a aplicar en pos de un objetivo, naturalmente, a alcanzar. ¿Está? Entonces, aquí van a aparecer un conjunto innumerable de elementos que van a guiar tanto a la organización, ¿sí?, como tal, y también, naturalmente, a lo que va a ser a la actividad que la misma va a desarrollar. ¿Está? Entonces, cada uno de los actores que forman parte de la organización, cada uno de los integrantes de la organización, va a ir desarrollando un conjunto de tareas. Esto va a representar a la estructura, a sus actividades. Cada uno de ellos va a desarrollar una determinada actividad en base a recursos que posea. Cada producto, cada servicio que la organización entregue, tanto sea de manera interna como también hacia el exterior,
van a constituir también los productos y servicios que la organización va a entregar al contexto, ¿sí?, en el que se encuentra. Entonces, todo esto va a configurar lo que conocemos también como el sistema, ¿sí?, de la organización. Es decir, voy a tener que tomar recursos, ¿sí?, del exterior que se van a configurar como las entradas. ¿Está? En este sentido, si tomo, por ejemplo, una ferretería, ¿qué podría ser la entrada de una ferretería? ¿Qué puede constituir como entrada en una ferretería? Que un cliente ingrese al local. Sí, pero vamos a la parte de productiva específicamente. El ingreso de mercaderías puede ser. El ingreso de mercaderías, sí. También podría ser el ingreso de los clientes, como bien dijo la compañera. También van a ser los distintos insumos, como por ejemplo, toda la documentación que la organización maneje y que proviene del exterior, agua, luz, internet, por ejemplo, recursos humanos, tecnológicos, financieros, ¿sí? Todo eso son las entradas que la organización tiene. ¿Las aplica a un proceso determinado? Bueno, recién alguien me habló de las mercaderías. El proveedor me trae, la distribuidora me trae las mercaderías. ¿Qué hago yo con esas mercaderías? Las recibo, las almaceno en un depósito, las ubico convenientemente en las estanterías de la empresa, ¿sí?, de la organización, en las vidrieras de la organización les pongo un precio, ¿está? Defino cuáles van a ser sus condiciones de venta, de financiación en el caso de venderse bajo un esquema de financiación. Y luego tenemos las salidas, cuando el producto efectivamente se entrega al cliente, ¿sí? En esta salida fundamentalmente tenemos los productos y servicios, no solamente el bien, el taladro que le vendí, ¿está?, sino también la forma en la que atendía a ese cliente, la forma en la que ese cliente se fue de la organización, el uso que le dio al correspondiente taladro, por ejemplo, que adquirió. Y en base a eso también tenemos un retorno, ¿sí?, o retroalimentación o feedback. ¿Cómo se produjo finalmente el uso de ese taladro? ¿Fue adecuado? ¿No fue adecuado? ¿Se le enseñó al cliente a utilizarlo? ¿El cliente compró el tipo de producto que necesitaba? ¿Ese taladro se ajustó a las necesidades de lo que el cliente quería? ¿O yo le terminé vendiendo cualquier cosa porque necesitaba vender algo y le vendí con tal de que me compre? ¿Sí? Todo eso configura también el entendimiento de la organización como un sistema. Entonces, ¿qué subsistemas tenemos aquí con los cuales la organización se va a ver vinculado? Bueno, por ejemplo, los bancos, las instituciones financieras, las que me van a mí como organización proveer, por ejemplo, de recursos financieros o de determinados productos o servicios financieros que yo los voy a utilizar también para mi proceso productivo, ¿sí? Cuentas corrientes, cajas de ahorro, plazos fijos, préstamos, ¿está? Todo tipo de producto o servicio, una caja de seguridad, ¿está? Lo que sea. Los clientes, el mercado, ¿está? Aquellos que vienen a mi organización, se acercan buscando satisfacer sus necesidades. ¿Cómo los atiendo? ¿Cómo satisfago las necesidades de esos clientes? ¿Cómo los ayudo a resolver sus inquietudes? La competencia también interactúa con la organización, porque en base a la competencia no solo yo aprendo, ¿sí? Aprendo lo que están haciendo los otros, aprendo de qué manera yo también puedo mejorar como organización. Y si yo mejoro, veo en qué medida los demás también me están copiando, están mirando y observando lo que yo hago, ¿está? Los sindicatos, un grupo de, podríamos decir, trabajadores, ¿sí?, que están allí nucleados y están con el objeto de tratar de defender los derechos de los trabajadores. ¿Está? También vamos a ver el rol que juegan en la organización. De qué manera me condicionan o me benefician, inclusive en algunos aspectos. El gobierno, ¿sí?, de los distintos niveles que hemos visto, municipal, provincial,
nacional, ¿sí? A través del pago de impuestos, a través de la imposición de determinadas regulaciones que tengo que cumplir para poder, naturalmente, tener mi organización en funcionamiento. El sistema de comercialización, ¿de qué manera yo llevo a los clientes? ¿De qué manera pongo mis productos y servicios a disposición del cliente? Lo hago de manera directa, a través de un local propio de venta, lo hago a través de terceros, por ejemplo, a través de una franquicia, lo hago a través de algún intermediario, ¿sí? Por ejemplo, Mercado Libre, ¿sí? ¿O de qué manera yo logro que mi producto o servicio llegue a los clientes, ¿sí? Todo esto van recordando del año pasado, de distintas asignaturas. Sí, profe. ¿Se me va escuchando bien hasta acá? Sí, profe. ¿Sí? Bien, un segundito.